En una tierra remota y olvidada por el bullicio de los imperios, existía un lugar llamado Uz, tierra de pastos fértiles y colinas doradas por el sol, donde los rebaños vagaban en libertad y los hombres aún temían al cielo. Allí vivía un hombre que se destacaba entre todos, Job, un siervo justo y temeroso de Dios. Su nombre era respetado, su palabra era ley y su corazón era íntegro. En un mundo donde los hombres se corrompían fácilmente, Job caminaba recto. Job era un patriarca de gran renombre, era intachable, apartado del mal, y su vida era un testimonio viviente de reverencia y obediencia. Dueño de una vasta hacienda, poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y una legión de siervos fieles. Pero más valiosa que su riqueza era su fe, pues no pasaba un solo día sin elevar sus plegarias a Dios. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Los días en su casa eran festivos y llenos de gozo. Sus hijos se reunían a compartir banquetes, y al terminar cada celebración, Job ofrecía sacrificios por cada uno, temiendo que hubiesen pecado en lo secreto de sus corazones. Él velaba por ellos como un sacerdote por su altar. Su amor era profundo, su temor a Dios, reverente. Dios había rodeado a Job de un cerco de protección. Todo lo que emprendía prosperaba. Su ganado se multiplicaba, sus campos rendían cosechas abundantes y la paz reinaba en su morada. Era el hombre más grande entre todos los orientales. Pero lo que Job no sabía era que en las alturas una conversación cambiaría su destino para siempre. En el reino eterno, donde el tiempo no tiene dominio, los hijos de Dios se presentaron ante él, y entre ellos caminaba también el acusador, Satanás. Dios, en su trono de gloria, fijó sus ojos sobre el adversario y preguntó: ¿De dónde vienes? Y Satanás respondió: de recorrer la tierra y andar por ella. Entonces Dios, con voz poderosa, proclamó: ¿Has considerado a mi siervo Job? Hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás sonrió con desdén. ¿Acaso Job teme a Dios por nada? Tú lo has rodeado de bendiciones, pero extiende tu mano y toca lo que posee, y verás si no te maldice en tu mismo rostro. Entonces, en un acto que estremeció los cielos, Dios dijo: He aquí, todo lo que tiene está en tus manos, pero no extiendas tu mano contra él. Y así comenzó la prueba del justo. Un día, mientras Job se hallaba en su hogar, un mensajero llegó con el rostro desencajado. Los sabeos atacaron y se llevaron los bueyes y asnas y mataron a los siervos. Solo yo escapé para traerte la noticia. Y aún hablaba cuando llegó otro. Fuego de Dios cayó del cielo, consumió a las ovejas y a los pastores. Y otro más. Los caldeos formaron 3 cuadrillas y se llevaron los camellos. Cada palabra era una daga, pero lo peor aún no llegaba. Finalmente, un último mensajero llegó con lágrimas. Tus hijos e hijas estaban comiendo en casa del primogénito, cuando un gran viento vino del desierto, azotó la casa, y ésta cayó sobre ellos. Todos han muerto. El mundo de Job se oscureció. Las columnas de su vida se derrumbaron en un instante. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza, cayó en tierra y adoró. Dijo con voz quebrada, pero firme: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Y en todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Una vez más, los hijos de Dios se presentaron ante él, y Satanás estaba entre ellos. Dios dijo: ¿No has considerado a mi siervo Job? Aún retiene su integridad, aunque tú me incitaste contra él sin causa. Satanás respondió: piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero toca su carne y te maldecirá en tu misma cara. Y Dios dijo: He aquí, está en tu mano, mas guarda su vida. La segunda prueba, aún más cruel, estaba por comenzar. Satanás descendió como sombra sobre Job y lo hirió con una llaga maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla. Su cuerpo, cubierto de úlceras purulentas,
se convirtió en ruina viviente. Sentado sobre un montón de ceniza, Job tomó un tiesto y se rascaba sin descanso. El dolor no solo era físico, era el grito silencioso de un alma quebrada. Su esposa, que había contemplado su caída, se acercó y dijo con amarga incredulidad: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Pero Job la miró con compasión y respondió: ¿recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal? Ni con todo el peso de su aflicción, Job pecó con sus labios. Desde tierras lejanas llegaron 3 hombres: Elifaz el temanita, Bildad el suita y Zofar el naamatita. Eran sus amigos, sabios y respetados. Cuando vieron a Job desde lejos, no lo reconocieron. Levantaron su voz y lloraron. Rasgaron sus mantos y se sentaron con él en la tierra durante 7 días y 7 noches, sin decir palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Durante una semana, el viento soplaba entre las ruinas y el silencio era más fuerte que cualquier clamor. Job no hablaba, sus ojos secos miraban el polvo, sus pensamientos giraban como tormenta. Ni consuelo, ni alivio, solo el peso de una pregunta: ¿por qué? Finalmente, Job rompió el silencio con un lamento: perezca el día en que nací, que no sea recordada la noche en que se dijo: varón es concebido. Su voz, quebrada, no acusaba a Dios, pero sí maldecía la luz. Deseaba no haber existido, porque la existencia, para él, se había vuelto insoportable. Elifaz, el mayor y más elocuente, habló primero: ¿quién ha perecido siendo inocente? Tú instruías a muchos, ahora te falta valor. Recuerda, Dios no castiga sin causa. Sus palabras eran razonables, pero no sabían tocar el alma de un hombre justo aplastado por lo inexplicable. Job contestó con desconsuelo: si se pesara mi dolor, sería más pesado que la arena del mar. Las flechas del Todopoderoso están en mí. Él no negó a Dios, pero no entendía su silencio. Anhelaba morir para no seguir viendo su ruina. Bildad, con fría lógica, añadió: ¿acaso perece el justo? Si tus hijos murieron fue por su pecado. Si fueras puro, Dios te restauraría. Era un golpe al corazón. Job, que oraba por sus hijos todos los días, oyó cómo lo juzgaban por su amor más sagrado. Job gritó con voz quebrada: ¿cuánto tiempo me atormentarán? Aunque hubiese pecado, mi pecado es mío. ¿Por qué me tratan como bestia? La desesperación se mezclaba con una fe persistente. Su alma no se rendía. Zofar, el más joven, habló con dureza: Dios te ha castigado menos de lo que mereces. Si te arrepientes, volverás a brillar. Palabras secas como ceniza, incapaces de comprender el misterio del dolor del inocente. Job levantó sus ojos al cielo. Oh, que mis palabras fueran escritas en un libro. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y aunque mi piel sea destruida, en mi carne veré a Dios. Una luz, entre la oscuridad, se asomaba. Su fe, aunque herida, no estaba muerta. Los amigos continuaron con nuevas rondas de acusaciones. Elifaz lo acusó de crueldad hacia los huérfanos y las viudas. Bildad insistió en que el hombre es gusano frente a Dios. Zofar repitió que los malvados nunca prosperan. Sus palabras eran dardos que no aliviaban, sino herían más. Job respondió: oh, si supiera dónde hallarle, iría hasta su trono, expondría mi causa, y él me escucharía. Pero él está oculto, y yo no lo hallo. El cielo seguía en silencio, pero Job seguía hablando. Job contempló el mundo y dijo: los malvados prosperan, a los huérfanos se les quita lo poco que tienen. Las viudas claman, y Dios no responde. ¿Dónde está su justicia? Era una queja humana, no blasfemia. El grito de millones que, como él, no comprendían el sufrimiento. Ya no había amigos, ni hijos, ni esposa que lo alentara. El cielo estaba en silencio. Sus amigos eran jueces implacables. Job, solo, en medio de la ceniza,
se convirtió en símbolo del sufrimiento humano, pero también en semilla de una fe que pronto enfrentaría al mismo Dios. Job levantó su voz al cielo. Oh, si pudiera hallar a Dios, si tan solo pudiera hablarle cara a cara. Su clamor no era rebelión, sino el grito de un alma fiel atrapada en el abismo. La esperanza aún ardía, pero la ausencia de respuesta era un dolor más profundo que las llagas. Una vez más, Job declaró: vive Dios, que no apartaré de mí mi integridad. Hasta la muerte no quitaré de mí mi justicia. Su voz no era arrogante, era la convicción de un hombre que sabía que no había cometido mal. La justicia de Dios era real, pero también lo era su inocencia. Job meditó en voz alta. El hombre explora las profundidades de la tierra, arranca piedras preciosas, busca oro y plata, pero la sabiduría, ¿dónde se hallará? Y concluyó: el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. Incluso en medio del dolor, reconocía el fundamento divino de toda verdad. Con melancolía, Job recordó sus días de gloria. Oh, quién me diera ser como en meses pasados, cuando Dios velaba por mí, cuando su lámpara resplandecía sobre mi cabeza. Era respetado en la plaza, honrado por ancianos y príncipes, protector de pobres, guía de ciegos, padre de huérfanos. Era justo y misericordioso. Pero todo eso había quedado atrás. Ahora se burlan de mí los más viles de la tierra. Escupo mi dolor, y ellos lo pisan. Job se convirtió en objeto de burla. El que antes era temido, ahora era escarnecido por los más bajos. Su piel se caía, sus huesos se pegaban a su piel, y su alma se derramaba en lamentos. Job juró solemnemente su integridad. Hice pacto con mis ojos de no mirar con codicia. Nunca negué justicia a mi siervo. Nunca desamparé al pobre, ni me alegré del mal ajeno. Uno por uno, declaró sus actos rectos, y terminó con estas palabras: oh, que el Todopoderoso me responda. Y no me nacero, nunca desamparé al pobre, ni me alegré del mal ajeno. Entonces habló Eliú, un joven que había guardado silencio por respeto a los mayores. Con pasión y respeto dijo: no es la edad la que da sabiduría, sino el Espíritu de Dios. No puedo callar más. Y comenzó su propio discurso, no contra Job, sino para mostrar un nuevo camino. Eliú habló con claridad. Dios habla de muchas maneras, en sueños, visiones y también en el dolor. No para destruir, sino para salvar al hombre de la soberbia. Ofrecía una visión más compasiva del sufrimiento, como corrección, no castigo. Eliú afirmó que Dios es justo en todo lo que hace. Dios no hace injusticia, ni pervierte el derecho del Omnipotente. Reprendió a Job por querer justificar su causa más que a Dios, pero lo hizo sin odio, con un deseo sincero de luz. Con voz temblorosa, Eliú concluyó: tu pecado no le afecta, ni tu justicia le beneficia, pero a ti, hombre, te salva reconocerlo y humillarte ante él. Entonces, mientras hablaba, una tormenta comenzó a levantarse en el horizonte. Eliú exclamó: Dios es grande en poder. Él hace llover, envía relámpagos, guía las nubes. Mira su obra, Job, y asómbrate. Sus palabras se fundían con el trueno que rugía a lo lejos. Era como si el cielo se preparara para hablar. El viento sopló con fuerza. El cielo se oscureció, y mientras Eliú hablaba, el rugido del torbellino lo interrumpió. Entonces, el Altísimo habló: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ciñe ahora tus lomos como varón. Yo te preguntaré, y tú me enseñarás. Con voz que estremecía la tierra, Dios comenzó a hablar, no con ira, sino con majestad. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Has mandado tú a la mañana que aparezca? ¿Has entrado en las fuentes del mar? Dios mostró la inmensidad de su creación, el poder sobre la luz, la oscuridad, las bestias del campo, las estrellas del cielo. ¿Invalidarás tú mi juicio? ¿Condenarás tú al Todopoderoso para justificarte? Y le mostró a Behemoth, criatura majestuosa: he aquí el principio de mis obras. Dios no respondió la causa del sufrimiento, pero reveló su gloria.
¿Podrás pescar tú al leviatán con anzuelo? Mira su poder, su fuego, sus escamas impenetrables. Era símbolo del caos, del mal incontrolable.